Jorge Romero es coordinador del PAN en la Cámara de Diputados y lo tengo en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Jorge, diputado? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Mario? Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Pues, ¿qué pasó? Mira, Mario, pasó que lo que muchos consideramos, porque como bien lo acabas de decir, el PAN firmó esta iniciativa, lo que muchos consideramos, y yo sigo considerando, como el atender una necesidad real de cubrir todos los vacíos que existen en la ley en una reforma, porque existen vacíos importantes en la ley, fue una iniciativa que no se supo explicar más. Es así de simple. Una iniciativa que por más bondades que tú quisieras que tuviera, no se supo explicar. La gente no la comprendió y la gente incluso la consideró como una afrenta, como una iniciativa que debilitaría tanto al tribunal como a la paridad de género, como a las acciones afirmativas, cosa que entre paréntesis te digo que jamás venía en esa iniciativa, pero también te digo, Mario, que para el PAN, ante la más mínima duda por parte de la ciudadanía de que se podían vulnerar estos temas, pues el PAN es un partido que escucha a la ciudadanía, así de simple, y lejos de decirlo con vergüenza, con todo honor decimos, si la gente considera que esta es una iniciativa que no debe de hacerse en estos momentos, todos sabemos cuáles son, para el PAN es motivo suficiente para recapacitar y para decir que sea en otro momento. A juicio del PAN esta reforma o alguna parecida debe de ser, pero si ya no fue en este momento, no lo fue, y a lo que sí. Para el PAN es muy claro que la voz ciudadana es determinante. Pero por lo que escucho entonces, Jorge, en tu punto de vista, era una buena iniciativa. A ver, era una iniciativa que jamás, Mario, se metía con las facultades constitucionales del tribunal. Muchísimo menos era una iniciativa, como se llegó a decir o sentir, Mario, que tiraba la paridad de género o que tiraba las acciones afirmativas. Es absolutamente falso que esa fuera la intención o la redacción de esa iniciativa. Pero mira, aquí es donde se hace una división muy importante entre los que somos servidores públicos, Mario. A ver, la gran lección, para mí por lo menos y para el PAN, es la siguiente. Nosotros ya vivimos en un mundo, en una realidad, en que una iniciativa ya no solo ocupa de un consenso interno adentro de una Cámara, Mario. O sea, ya vivimos en un país en donde una iniciativa, por lo menos de este tamaño, si no logras, además del consenso adentro de una Cámara, el consenso fuera, o sea, con la sociedad civil, con la gente que entiende, con las personas que creen que pueden sentirse vulneradas, es como si no hubieras logrado ningún consenso adentro. No sé si me explico. A lo mejor eso hace 50 años no existía. Ya en esta realidad, si no logras un consenso externo desde el principio de una iniciativa, pues es una iniciativa que no va a prosperar. Yo desde ese aspecto, de verdad te digo que lo celebro. O sea, nosotros, lo que el PAN no va a hacer, por más que pueda creer en esta o cualquier otra iniciativa, es poner en tela de duda de que se pueda vulnerar a algún contrapeso o que se puedan vulnerar derechos progresivos para nadie. O sea, el PAN ante esa disyuntiva prefiere no dejar ni la más mínima. El PAN entiende que en algún momento se tiene que hacer, pero ya no fue el momento y para nosotros queda claro. Ahora, sí, viene además de un contexto complicado, diputado, es decir, venimos de una discusión del plan B y ahora venía esto, bueno, primero del plan A, después del plan B, después esto se parecía, o la impresión que dio ante la opinión pública que era como pues una rebaba de lo que quedaba de las intenciones del Ejecutivo Federal. Y yo creo que por eso también el rechazo en algunos sectores sociales, no en todos, por supuesto. Seguramente. Claro, ahora, no, me dices, no había nada sobre las acciones afirmativas. Pues llevamos muchas entrevistas donde decían, sí, hay una afectación a las posturas del tribunal frente a las acciones afirmativas y equidad de género. Y además también sí venía, eso nos dijeron algunos legisladores, pues un acotamiento a las atribuciones del tribunal frente a la vida interna de los partidos políticos, diputado. Mira, aquí el punto es cuántos de los que hayas escuchado, que ni sé quiénes son, Mario, respetando absolutamente a todo el mundo, cuántos la habrán sinceramente leído. Mira, déjame ponerte este ejemplo. Y para también explicarle a tu auditorio en dónde creo que existió la duda.
son muchas, pero déjame ponerte un ejemplo. Como sabes, Mario, las acciones afirmativas son esos derechos que ya obtienen grupos minoritarios, personas con discapacidad, personas indígenas, personas de la diversidad sexual, para que formen parte de las cámaras, entre otras muchas cosas, pero esa es la que estamos discutiendo. Entonces, estas acciones afirmativas, Mario, hoy por hoy no tienen sustento en la ley. Pocas personas saben que estas acciones tienen un sustento en sentencias del tribunal o en decisiones del Instituto Nacional Electoral. Entonces, esta reforma lo que pretendía era darles ese sustento en la Constitución. O sea, pretendíamos que esas acciones tuvieran el sustento no solo en una sentencia, sino en la Constitución misma. Pero al haber dicho... La parte de equidad de género sí está en la Constitución, ¿no? Si lo separamos, digamos... Ese es el cuarto constitucional. Pero las acciones afirmativas no. Y nosotros, al evidentemente decir, no habrá de ser el tribunal el que sustente las acciones afirmativas, sino la Constitución, solamente se interpretó, y lo entendemos, Mario, en verdad lo hacemos, solamente se interpretó desde el aspecto de que el tribunal ya no fuera y su sentencia el sustento de esas acciones afirmativas. Pero no era, Mario, para que no existieran las acciones afirmativas, era para que su sustento estuviera en la Constitución. Entonces el PAN, y solo te estoy poniendo un ejemplo de todos los que yo te podría dar de todos los demás temas, pues el PAN jamás, pues ¿cómo se puede creer, Mario, que el PAN hubiera firmado alguna iniciativa que se metía con las acciones afirmativas? Pues es evidentemente absurdo. Pero yo insisto, Mario, para el PAN es toro pasado, porque el PAN ya resolvió que ante el no haber podido explicarla, el PAN no tiene duda que no va a dejar en tela de duda ni acciones afirmativas, ni paridad de género, ni facultades del tribunal. Serán otra cosa. Bueno, me preguntabas qué diputados eran los que han pasado por esos micrófonos. Hay muchos, pero entre ellos estuvo Hamlet García, por ejemplo, de Morena. Él nos hablaba específicamente de que él estaba en contra de esta parte de las acciones afirmativas. Él creo que fue de los del grupo de Morena que estuvo en contra de pasarla tal y como estaba, por este concepto, no tanto por lo otro que Morena defendía, digamos el conjunto de Morena defendía la parte de la no intromisión en asuntos internos de los partidos, tomando en cuenta la coyuntura también que está viviendo Morena hoy en día, de acciones internas en contra de la dirigencia. Incluso hablamos con Mario Delgado también sobre el mismo tema, hablamos con Aleida Alavés, que seguramente también tu colega, que la conoces, y Salomón Chertorivsky también estuvo ayer estuvo también en estos micrófonos hablando un poco del contenido de la ley. Es decir, me parece que son diputados que leyeron bien la iniciativa. No, bueno, yo no estoy diciendo que no la hayan leído. Si la leyeron, entonces me darán la razón en que al decir que en la iniciativa el piso mínimo de acciones afirmativas quedarían las que ya están en un artículo transitorio de la Constitución, no habría manera de que me discutieran de que el sustento de estas acciones afirmativas ya iba a ser la Constitución y no una sentencia. Pero se entendió solo desde el punto de vista de que la sentencia, que es un acto del tribunal, ya no sería el sustento como un atentado a la posibilidad de determinar acciones afirmativas vía sentencias del tribunal. O sea, también entiendo el otro argumento. Pero por eso, Mario, para mí eso es importante. Precisamente ante estas dudas, o ante estos dos tipos de interpretación, y también te lo voy a decir, Mario, porque lo acabas de decir tú, como también se mezclaron realidades del día de hoy con respecto a diligencias, o sea, que vino a ser todavía peor para la coyuntura de esta iniciativa, porque entonces también se le da esa lectura de practicidades. El PAN entiende que ya no fue el momento. Es decir, lo que yo te quiero decir, si pudiera hacerlo en una frase, es: yo no soy alguien que dando mi firma después me contraargumente, pues eso yo estaría loco. O sea, yo sé que yo firmé, y el PAN, algo que nosotros sabemos que tarde o temprano se tiene que regular, Mario. Porque cuando no legislamos algo, entonces surgen todo esto que está pasando, que es que se resuelvan por otras vías, como sentencias, por no hacer nosotros los legisladores la chamba. Ahora, pero no fue la coyuntura.
Ahora, se habla de que la próxima semana se va a presentar otra iniciativa. Me dices tarde o temprano. ¿Más tarde o más temprano? ¿O será mejor esperar, dejar pasar este proceso? Sí. Para el PAN ya no se trata de posponerla ni para el lunes ni para el martes. Ya. Para el PAN ya se pospone hasta después del 2024. Ah, mira, claro, qué interesante. Eso es muy importante. El PAN, sí, qué bueno que me lo preguntes para que quede muy claro. Sí. Para el PAN ya no es procesable este tema hasta después del 2024. O sea, para nosotros ya no es tema de la próxima semana ni dentro de dos. O sea, nosotros también entendemos, Mario, porque sí de verdad lo entendemos, cuando nos dicen, pues, ¿con qué lógica en estos momentos, al borde de una elección? Adelante, ¿se entiende? La intención, con esto empecé, Mario. Por mejor que sea tu intención, si esa intención no se supo transmitir como es, o no se logró un consenso externo, en el PAN entendemos que se tiene que recapacitar. Lo decimos además con toda claridad y con toda decisión. Si en la sociedad es algo que no permea, que consideran que es atentatorio, el PAN jamás va a dejar estela de duda que se puede atentar contra el tribunal, o mucho menos contra la paridad de género o las secciones efectivamente. Para el PAN esto ya no es hasta después del 24. Muy bien, pues muy claro. Gracias, Jorge Romero, diputado, coordinador del PAN en la Cámara. Gracias por conversar con el auditorio.